El domingo pasado hablamos de la reacción o la actitud que debemos de tomar cuando problemas inesperados vienen a nuestra vida. Que esos todos pasamos por ahí. Todos en algún momento de nuestra vida estamos tranquilos y de repente un problema inesperado. Un problema de salud, algo que usted no se esperaba, un problema por leyes del gobierno que pone, ¿me entiende? Un problema de clima, qué sé yo, cualquier problema inesperado que usted no tiene control. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos corremos? ¿Nos metemos en la casa? ¿O qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo que le dije, ¿no? Los problemas sorpresas, de eso estoy hablando, los sorpresas que usted no se lo estaba esperando, los problemas de circunstancias, que usted está todo tranquilo y de repente sus circunstancias cambian. Y puede ser un montón de cosas. Cuando la injusticia viene a su vida, porque a nosotros muchas veces hay injusticias que se nos hacen, ¿sí o no? Como hijos de Dios, hay veces que nos hacen injusticia. A mí me han hecho varias, ¿me entiendes? ¿Y cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Ve? Entonces son cosas que vienen a nuestra vida, son pruebas que vienen a nuestra vida sin nosotros andarla buscando, y creo que la palabra de Dios nos da la salida, nos da la idea de qué tenemos que actuar. Y lógicamente cada vez que hay una injusticia, los hijos de Dios están metidos en ese asunto. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. No te pido, dijo Jesucristo, que los saques del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mundo. Estamos aquí nosotros, vamos a tener problemas de cualquier circunstancia, de cualquier índole, ¿me entiende? Va a haber problema. Y vimos, el domingo pasado vimos a Daniel. ¿Se recuerda usted qué hizo Daniel cuando vino el problema? ¿Salió huyendo? ¿Se quedó? No. ¿Qué hizo? Dice que con sabiduría actuó, habló, se postró ante Dios. Lo primero que hizo Daniel es orar y pedirle a sus amigos que oraran con él y que oraran a Dios y que pidieran ¿qué cosa? Misericordia, que pidieran misericordia. ¿Por qué? Porque estaban metidos en un asunto que ellos no tenían control. ¿Ve? Y siempre los gobiernos son los que hacen leyes que muchas veces nosotros no tenemos control. Hacen cosas que dicen usted no puede hablar de este tema porque es odio, ¿me entiende? A otras personas. Y la Biblia es bien clara, la Biblia le llama pecado al pecado y tenemos que decirlo. Cuando vemos el texto del libro de los Hechos, que usted lo tiene ahí, ¿no? Los que lo conocen, ¿no? Podemos hablar de la oración. El libro, el capítulo entero, podemos hablar del poder de la oración. Eso es lo que podemos hablar, ¿no? También podemos hablar del final del ministerio de una persona. Si usted estudia bien el libro de los Hechos, se da cuenta que en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, el principal autor o el principal personaje es Pedro. Pero después del capítulo 12 en adelante, 3 en adelante, el principal personaje es Pablo. Entonces podemos hablar del final del ministerio. Hay un final para todo, ¿sí o no? Va a haber un momento que el pastor de nuestra iglesia va a tener un final de su ministerio y va a haber otro que va a empezar el ministerio y así sucesivamente. Usted se muere y sus hijos continúan y así sigue la cosa. Podemos hablar del ministerio, podemos hablar también de la persecución, porque había una persecución. ¿Por qué Dios permite la persecución a sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió la persecución en el libro de los Hechos? Y cuando usted estudia bien, se da cuenta que todos estaban tranquilos en Jerusalén. Nadie se movía. Todos los discípulos tranquilos en Jerusalén, reunidos, ¿me entienden? En el aposento alto, todos ahí esperando tranquilos. Y nadie se movía. ¿Y cuál era el mandato que había hecho que Jesucristo dijo? ¿Id y qué? ¿Predicar a dónde? ¿En Jerusalén? Sí, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero todos tranquilos, nadie se movía y vino Dios y permite una persecución. ¿Para qué? Para que uno agarre para acá, el otro agarre para allá. ¿Y qué hacían los discípulos cuando iban huyendo de Herodes, por ejemplo? ¿Qué hacían? Iban predicando la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿qué hacía? ¿Se quedó tranquilo ahí esperando? No, predicaba. El carcelero se convirtió a Cristo. Entonces Dios usó la persecución. Podemos hablar de eso en ese tema, ¿no? Y podemos hablar del poder de Dios para librar a sus hijos del peligro. También podemos hablar de eso. Y podemos hablar de lo insensato que es combatir contra Dios, pelear contra Dios. Pablo
peleaba contra Dios y Dios le dice, Jesucristo le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué peleas con Dios? Y los que pelean con Dios nunca van a ganar la batalla. ¿Pero por qué? Porque, mire, si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Dios pelea. Cuando usted realmente tiene a Dios y Dios está con usted, ¿quién es el que pelea con usted? Por usted. Es Dios. Por eso es que la venganza, ¿de quién es? Mía es la venganza. Cuando usted le hacen alguna cosa injusta, algo, usted lo que tiene que hacer es estarse tranquilo. Escuche lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué cosa? Éxodo 14:14, es bueno que se lo memorice. Tranquilos, usted estará tranquilo porque el que pelea por usted y el que pelea por mí es Jehová. Y él sigue con nosotros. Dice Moisés, si tú no vas conmigo, yo no me voy a ningún lado. Lo mismo tiene que hacer usted. Usted tiene que decir, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Y Jesucristo dijo que él estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con usted y él lo defiende a usted. Por eso es que allá en Romanos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tiene por qué preocuparse. Entonces podemos hablar de eso, de por qué la insensatez de pelear contra Dios. Pero esta mañana quiero hablar de cómo actuar, cómo actuamos cuando los problemas vienen a nuestra vida. Y hay dos razones importantes por las cuales no podemos pelear con Dios. Una de las razones importantes es porque Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a pelear con Dios? Si Dios le dice a usted que haga esto, ¿por qué no hacerlo? Y lo otro es que Dios contraataca. Él no se queda tranquilo. Él va a pelear. Si usted está en contra, ¿sabe qué le pasó a un profeta del Antiguo Testamento que Dios le dice, ve a Nínive? Y le dice, vaya, y él se fue al otro lado. ¿Sabe qué le pasó? ¿Será que Dios lo dejó que se fuera? ¿O Dios lo trajo y le dijo, ese es Jonás? Lo trajo y tuvo que hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando Dios le pide algo a usted, es mejor que usted y yo obedezcamos. Y cuando vienen los problemas, ¿cómo actuamos? Todo eso lo podemos hablar, ¿ok? Lo que le dije, ¿no? Cuando las herramientas, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos da? Cuando viene el problema, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Será que tenemos que ir a hacer huelga o a hacer manifestaciones? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y si viene la injusticia a nosotros, ¿será que nosotros tenemos que pelear, defendernos? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No podemos protestar, que le dije, no podemos salir a las calles, no podemos hacer eso. La Biblia no nos dice eso, pero sí nos dan las herramientas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso quiero que esté ahí en Hechos capítulo 12. ¿Lo tiene todos? Hechos capítulo 12 y vamos a empezar en el versículo 1. Y como está nevando afuera y usted no tiene a ningún lado que ir, ¿me entiende? Estamos tranquilos, entonces vamos a hablar de todo el capítulo. ¿Qué le parece? No, mentira. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo, ¿ok? Entonces, ponga atención. La idea que quiero que usted se lleve esta mañana, lo que quiero que usted se lleve esta mañana es, ¿qué hace usted cuando está metido en una situación difícil, que usted no tiene control? ¿Qué hace usted? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer, la herramienta, lo que Dios nos dice que hagamos? Empecemos el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué dice el versículo? Maltratarles. Echó mano de algunos en la iglesia. Ellos estaban tranquilos en la iglesia en Jerusalén y de repente viene Herodes y dice, vamos a agarrar a algunos y los vamos a maltratar. Y no dice unos pocos, ahí dice algunos. Y la pregunta es ahí, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Usted tiene que leer el versículo 28 del capítulo anterior. Había una hambruna, un hambre, ¿me entiende? En ese entonces, en ese mismo tiempo, que había un problema de hambre, que había una necesidad en la iglesia, también Herodes se decidió a atrapar a algunos
para maltratarles, no para cuestionarles, no para preguntarles del camino, no para preguntarles de ese nuevo mensaje que ellos tenían, no, era para maltratarles. Desde ahí empieza el problema, ¿no? Y aquí Herodes, este Herodes no es Herodes el Grande de allá cuando Jesucristo nació, que mandó, ¿se acuerda? El Herodes el Grande que mandó a matar a todos los niños. Este es otro Herodes, o sea, familia, nieto de ese Herodes el Grande. Y este es Herodes Agripa I. En ese entonces, en el año aproximadamente el año 41 después de Cristo. Entonces Pablo tenía aproximadamente de entre 40 y 50 años. Ponga eso en su mente, ¿no? Eso es lo que tenía Pedro. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, los agarró algunos, no para cuestionarlos, no para preguntarles, no para, sino para qué, para matarlos. Mató a Jacobo a filo de espada. Si viene alguien ahorita y agarra a alguno de ustedes y mata a alguno, ¿qué hacen los demás? ¿Me entiende? A huir. Si una pequeña tormentita, ya no venimos a la iglesia, ¿se imagina usted que empiecen a maltratar a los hermanos y empiecen a matarlos? Y lo mató, dice ahí el versículo, que lo mató a espada. Y esa era una ejecución que tenían cuando una persona hablaba de un mensaje diferente y que adoraban a otros dioses. En la mentalidad de Herodes o de los judíos es que estaban adorando a otro dios. Lógicamente estaban adorando a Jesucristo. Entonces lo mató a filo de espada. Y Jacobo aquí, y lo especifica bien, dice hermano de Juan. ¿Por qué? Porque había otro Jacobo. El otro Jacobo era el hermano de Jesucristo. ¿Ok? Entonces hace una distinción. ¿Por qué? Porque este es Jacobo, el hermano de Juan. ¿Cuál Juan? Pues el apóstol Juan. ¿Y quiénes son estos? Estos son, ¿se recuerda usted los hijos del trueno? ¿Se recuerda usted aquellos que Jesucristo los manda que preparen la Pascua en Samaria? Y los de Samaria dicen, no los queremos a ustedes aquí. Y vienen ellos y dicen, Señor, ¿por qué no nos permite que oremos y que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos? Eso es lo que ellos querían, imaginen, no los quisieron ver la mentalidad de ellos. Ellos no querían hacer lo que Jesucristo les mandara que hacer. Jesucristo dice, yo no vine a que se pierdan, sino que vine a salvar lo que se había. Pero en la humanidad de ellos querían orar para que descendiese fuego del cielo. Dígame si a usted no le pasa eso. ¿Será que muchas veces usted no quiere que orar y que descienda fuego del cielo? ¿Me entiende? Muchas veces yo quisiera hacer eso, ¿me entiende? Pero eso no es que nos manda Dios. Dios no nos manda a eso. Entonces ese Jacobo, les llamaban hijo del trueno, y este es Jacobo y Juan, aquellos que le pidieron a la mamá que fuese a hablar con Jesucristo para que pidiese a Jesucristo que uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha. Y como las mamás, mire, las mamás, qué tremendo, qué amor de madre, ¿no? A mí me pasa muchas veces, hace poquito le mandé una foto a mi mamá, ¿no? Y me manda un texto y me dice, qué lindo que te ves en esa foto, me dice. Las mamás así son, ¿me entiendes? Las mamás piensan que uno es bonito. Pues la mamá de este Jacobo y este Juan fue a Jesucristo y le dice, por favor, le dice a Jesucristo, ¿no? Porque se siente uno a la izquierda y uno a la derecha de mis hijos, ¿no? ¿Y qué le dice Jesucristo? Le dice, eso no es de mí darlo. Ya hay alguien. Dios ha designado ese privilegio a alguien más. Y Jesucristo le dice, ¿será que ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos le dicen, sí, nosotros podemos, le dicen, nosotros podemos hacerlo. Y Jesucristo le dice, de seguro que lo van a hacer. Y hablando de la muerte, que van a dar su vida por seguir a Cristo. Y aquí lo podemos ver que Jacobo es el primer apóstol que matan, porque Esteban no era apóstol. Entonces es el primer apóstol. Y imagínese usted la iglesia. La iglesia está con temor porque dicen, si ya mataron a un apóstol, y ahorita el versículo 3, ¿qué es el versículo 3? Y viendo que esto había agradado a los judíos, que habían matado a Jacobo y que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué Pedro? Si matando a Jacobo agradó a los judíos, que Jacobo no era el líder era de los apóstoles era Pedro. Si matamos al líder, entonces, wow,
voy a ser popular. Si todo esto agradó a los judíos, entonces voy a matar también a Pedro. Y ellos sabían que si mataban al líder, ¿qué pasaba con los demás? Cuando el líder era asesinado, toditos, mire, se iban. Cuando Jesucristo fue arrestado, ¿qué pasó con todos los apóstoles? Dígame. ¿Será que todos siguieron? Todos huyeron, dice la Biblia, todos. No quedó uno. Pues lo mismo dijo Herodes, voy a agarrar también a Pedro, dice, y voy a matarlo, y de esa manera se termina este asunto, y voy a ser popular, y seguiré siendo rey. Porque él llegó a ser rey, no porque era inteligente, ni porque era, sino que era astuto para la maldad. Y entonces, así como era el abuelito, el papá también era malvado. Así como tenemos muchos gobiernos en el día de hoy que son malvados. ¿Ok? Y dice, y entonces dice el versículo de los días de los panes de levadura. Eran 7 días de fiestas antes de la Pascua. O sea que agarraron a Pedro y dijeron, lo vamos a agarrar, lo vamos a tener preso. Y después de la Pascua, que es lo que dice el versículo 4, ponga su mirada en el versículo 4, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 7 días de fiesta y después de la Pascua vamos a hacer un gran show, un gran evento. Vamos a matar al líder de los apóstoles y entonces seré bien famoso y seguiré siendo rey. Entonces Pedro está metido en un asunto complicado. Se va viendo la complicación, ¿no? Un asunto complicado. Él está sin problemas, pongámosle así, ¿no? Y de repente lo agarran. Ahora, ¿cuál es lo complicado que tiene Pedro? Primero, que está preso. Segundo, custodiado por 16 soldados. Lee el versículo, si lo ve, dice 4 grupos de 4 por 4, 16 soldados. ¿Será que Pedro era fuertísimo y tenían miedo? ¿O tenían miedo, como era el líder, o tenían miedo del grupo de los cristianos que probablemente iban a venir y iban a querer sacar a Pedro? Entonces, no es que Pedro era como Sansón, no. Él era un ser humano como usted y yo. Pero ellos, la mentalidad de Herodes y de todos es que los cristianos iban a venir y iban a apoderarse de Pedro, sacarlo. Pero no eso es lo que hace la iglesia. Y vamos a ver lo que hace la iglesia más adelante. Era en una cárcel romana, mira el problema de Pedro. Era una cárcel romana. ¿Y cómo eran las cárceles romanas? Más o menos. A los que han estudiado un poquito. Eso no eran las cárceles como las de aquí de Canadá, ¿me entiendes? Yo he ido una vez en una cárcel aquí en Canadá. ¡Qué bonito! Tienen televisión, tienen cama, tienen todo. No las cárceles romanas, querido hermano. Las cárceles romanas eran tremendo. Atado a un cepo, para los que estudian eso pueden saber qué significa. 2 soldados atados a cada mano, uno a la izquierda y uno a la derecha. O sea, lo ponían en el cepo y para seguridad ataban uno a la derecha, a la izquierda, otro a la derecha, ¿me entiendes? Y Pedro no tenía para dónde agarrar. Eso era el problema que tenía, ¿no? Se turnaban cada 3 horas. Cada 3 horas se turnaban estos, los sacaban, ¿me entiendes? Había un turno de cada 3 horas por las 24 horas. O sea que Pedro nunca estaba solo. Siempre estaba atado a 2 soldados. Vea qué tremendo. ¿Usted cree que usted estuviera tranquilo? Y vamos a ver lo que hacía Pedro, ¿no? Dice, habían en esas cárceles habían probablemente cucarachas, ratones, desechos humanos. Eso era tremendo, esas cárceles. Con las piernas abiertas les ponían unos tubos, ¿me entiendes? Que les abrían las piernas para estimular calambres, para que no estuvieran tranquilos. Qué tremenda esa cosa, ¿no? Los prisioneros estaban prisioneros con propósitos políticos, no porque él había hecho algo malo, sino que el rey quería agradarse con los judíos, como usted lo puede ver, y lo pretendía sacarlo después de la Pascua. ¿Para qué? Para hacer un show tremendo. Ahí ve el problema de Pedro. Mire el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y vea lo que hacía la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué dice sin cesar? ¿Por qué dice sin cesar? Sin cesar es sin descanso, ardientemente, apasionado. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? La iglesia fue a pelear, fue a las calles, se tiraron a las calles a defender a Pedro. ¿O qué hizo la iglesia? Orar. Y vea, y aquí un poco tremendo, ¿no? Está la situación difícil, agarran al líder,
Y la iglesia, en vez de esconderse, la iglesia está orando. Viene una tormenta, no, esto cae, eso no estaba en las notas, ¿no? Viene una tormenta y lo que hace la iglesia es quedarse en la casa tranquilo, ¿me entienden? No quiere sacrificio alguno. Pero esta iglesia, querido hermano, dice que hacía oración, estaba orando, dice ardiente, sin cesar, ardientemente, sin parar. ¿Y cuántos días habían pasado? Si usted, el versículo 3 dice que era una fiesta, 7 días. 7 días habían estado orando por Pedro, sin cesar. Eso es lo que hacía la iglesia. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, lo que le dije, uno a la izquierda y uno a la derecha, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. ¿Ven lo que le estaba diciendo, no? Habían 2 dentro de la cárcel, uno a su izquierda, uno a la derecha. ¿Y Pedro qué hacía? Lloraba Pedro. Pobrecito, solo llorando pasaba. ¿O qué estaba haciendo Pedro ahí? Durmiendo. Y yo me puse a ver eso, no sé si usted se pone a pensar lo que le dije, ¿no? Está en la cárcel, tiene un soldado a la izquierda, a la derecha, en una cárcel tremenda con olores que no se imagina, cucarachas, ratones, todo lo que usted puede imaginar. ¿Usted durmiera? Si yo una deuda de 10 pesos ya no duermo, me quita el sueño. En esta sociedad, ¿sabe usted cuántos millones se gastan en pastillas de dormir? Yo tengo un hermano que tiene pastillas para todo y hasta para dormir. Si usted le dice que tiene sueño, ¡pac!, le da una pastilla. Si la rodilla, ¡pac!, le da una pastilla. Él tiene pastillas para todo. ¿Me entiende? En esta sociedad que estamos, querido hermano, se gastan millones en pastillas para dormir. Y Pedro, tranquilo, dormía. Y yo me puse a pensar, ¿cómo llegamos nosotros a ese nivel? ¿Será que nosotros podemos llegar a ese nivel? ¿O por qué Pedro dormía? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Yo quiero saber por qué dormía. Y vea esto. Vamos a ver. Dormía primero, número 1. Dormía porque sabía. No era porque no sabía lo que Herodes iba a hacer con él. ¿Será que él sabía lo que Herodes iba a hacer con él? ¿Tenía alguna idea Pedro que Herodes lo iba a matar, sí o no? Si había matado a Jacobo y había agarrado a Pedro, él sabía que lo iban a matar. De seguro sabía lo que le pasó a Santiago. Eso no era ninguna duda. En la cárcel con 2 soldados, uno a cada lado. ¿Cómo es posible que Pedro dormía? Es una buena pregunta. Y hay 2 razones, o hay varias razones, ¿no? La primera es la experiencia pasada. ¿Será que Pedro era la primera vez que estaba en la cárcel? Si usted pone su mirada, o usted puede leerlo en su casa, ¿no? Hechos capítulo 5, versículo 17 en adelante, Pedro ya había estado en la cárcel. Y estaba en la cárcel, lo sacaron, y lo sacaron por envidia. Usted lee el versículo 17, dice que tenían celos, tenían envidia de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, en los versículos anteriores, dice que la sombra de Pedro, ¿qué? Sanaba. Y no era que Pedro sanaba. Y dice que traían todos los enfermos de todas las aldeas vecinas, endemoniados, paralíticos, ciegos, cojos, todos. Y dice la Biblia, el versículo 16 del capítulo 5, dice que a todos eran sanados. Y los saduceos, en vez de sentirse orgullosos de que, wow, milagros hay en medio de nosotros, tenían envidia. Y los agarraron y los metieron presos. Y de repente dice que vino un ángel y los sacó. Usted lo puede leer en su casa, no tenemos tiempo para leerlo. Lo sacó y le dijo, vayan y sigan predicando. Y se fueron al templo a predicar. En la mañanita, cuando salieron a buscar a Pedro y a Juan, dice que la cárcel estaba cerrada. Estaban los soldados tranquilos, todos ahí. Pero cuando entraron al calabozo donde estaba Pedro, no había nadie. Todo estaba intacto, pero ¿dónde está Pedro y Juan? Y de repente llegó un tipazo y dice, uno que viene del templo, dice, los que estaban en la cárcel, allá están predicando en el templo. Entonces Pedro estaba tranquilo durmiendo en la cárcel porque él tenía conocimiento de que Dios tenía la capacidad ¿para qué? Para librarlo de la cárcel, y por eso dormía. Entonces las experiencias pasadas le dicen a usted que su Dios es un Dios poderoso. Si Dios lo ha librado a usted, un aplauso a Dios, amén. Si Dios en el pasado ha sido fiel con usted, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta
conforme a sus riquezas en gloria, Él es capaz de proveerle, ¿sí o no? ¿Será que Pedro sabía eso, sí o no? Él sabía eso, él había vivido eso. Cuando usted vive eso, cuando Dios lo ha librado a usted, cuando Dios le ha proveído a usted, nadie lo puede mover a usted. Usted puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que su Dios es capaz. ¿Por qué? Porque tiene experiencias pasadas que Dios lo ha librado a usted, Dios lo ha protegido a usted y usted está con vida porque Dios le ha dado vida a usted. Amén. La otra razón es porque había visto a su Señor. ¿Se recuerda Jesucristo? Había una gran tempestad y Jesucristo tranquilo durmiendo en la barca. ¿Se recuerda usted eso? Pedro estaba ahí y había visto a su Señor, que no importa cuánto se mueva su barca, no importa la tempestad que esté, no importa el problema que esté, Jesucristo estaba durmiendo tranquilo. Él había visto eso en su Señor. Y lo otro, las razones por la cual Pedro estaba durmiendo, estoy solo viendo por qué Pedro estaba durmiendo. Si yo no puedo dormir con un problemita pequeñito, ya la mujer me habla mal, ya no duermo. ¿Me entiende? O la suegra se enoja conmigo, ya no duermo. No, pierde uno el sueño por cualquier cosa. Pero Pedro estaba durmiendo tranquilo, y vamos a ver más adelante, tranquilito. ¿Y por qué lo hacía? Entonces las experiencias pasadas, lo otro es la esperanza futura, lo que Dios le ha prometido a usted, lo que Dios le ha dicho a usted que usted es. Dios nos ha dicho a nosotros que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces andamos llorando? Si Dios nos ha dicho a nosotros que usted y yo somos más que vencedores, ya tenemos nuestro destino fijado. ¿Y cuál es nuestro destino fijado? Que tenemos la gloria por delante, estaremos con Él, no importa lo que estemos pasando. Y Pedro lo sabía. Cuando tiene una esperanza viva, se puede dormir tranquilo. Y dice, Pedro escribe más adelante, dice que sois guardados por el poder de Dios. Él sabía que el poder de Dios lo guarda a usted. Pedro capítulo 1, versículo 5, usted lo puede leer en su casa. ¿Qué es lo que Dios nos prometió? Cuando usted sabe lo que Dios le prometió, usted no se mueve. ¿Cuál es nuestro destino? Usted sabe que su destino es que va a estar con Jesucristo. No importa que alguien pueda matar su carne. Dice, no temáis al que puede matar la carne, sino temed más bien a quién. Aquel que puede matar no solamente la carne, sino el espíritu y el alma en el infierno. Y ese es Dios. El diablo no tiene ninguna potestad con nosotros. Cuando Dios quiere a alguien libre, va a estar libre. Cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Dios cierra las puertas, nadie las puede abrir. Vaya Juan conmigo, esto es importante. Juan, las experiencias, ¿por qué dormía? Por la esperanza que había en él, lo que Dios le había prometido. En Juan capítulo 21, usted lo puede leer todo en su casa, pero yo lo voy a narrar rapidito, ¿no? Quiero que lo veamos el versículo 18. Pedro y todos los discípulos, Jesucristo había resucitado, se les había aparecido a ellos 2 veces, esta es la tercera vez que les va a aparecer, y Pedro está esperando, Jesucristo dice no se muevan, y él está esperando, y de repente dice Pedro, yo no sé, yo no aguanto más, yo no espero más, yo me voy a pescar. ¿Y a quién no le gusta ir a pescar, me entiende? Y todos se fueron con Pedro a pescar, ¿me entiende? Entonces, en la noche dije que pescaron toda la noche. Pescadores profesionales y no agarraron nada toda la noche. Y de repente en la orilla, ¿me entiende? Está un personaje en la orilla con una fogata encendida y un gran pescado en la parrilla. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ellos habían tratado de pescar toda la noche y no agarraron nada. Y de repente el que estaba allá en la orilla le dice, hijitos, les dice, no, usted lo puede leer en su casa, hijitos, le dice, ¿han agarrado algo ustedes? Dice, pero porque yo sí, aquí estoy con gran pescado, ¿no? ¿Han agarrado algo? Y dice Pedro, nada, no hemos agarrado nada. Y le dice, ¿y por qué no la tiran a la derecha? Le dice, ¿verdad? Y mire, Jesucristo tenía un sentido de humor bien bonito, ¿no? Lo primero que yo me pongo a pensar, ¿será que Pedro solo había tirado a la izquierda toda la noche? ¿O será que Pedro había tirado a la izquierda o a la derecha? Y Pedro, lo primero que Pedro pudo haber pensado, pero si hemos tirado a la izquierda y a la derecha, ¿cómo este señor nos dice que tiremos a la derecha? Y lo otro que me pongo a pensar, ¿será que los pescados sabían cuál era la izquierda y la derecha? Que cuando Pedro tiraba a la izquierda, ellos iban a la derecha. ¿Me entiendes? Cosas así que me pongo a pensar yo antes, tiren a la derecha y van a encontrarle, dice, ¿va? Y dice Pedro, bueno, tiremos una vez pues a la derecha. Y mire, y tiran a la derecha y dice la Biblia
que no podían sacar la red. ¿Por qué de tantos peces? 153. Y yo me puse a pensar, digo, ¿será que es un número mágico 153? No, eso no es nada mágico, ¿me entiende? Es para que usted sepa que Juan estaba ahí y Juan escribió y los contó 153 pescados. Y cuando se dio cuenta que era Jesucristo, eso es importante, mire, cuando se dio cuenta que era Jesucristo, dice que se tiró de la barca y se puso su túnica, porque se había quitado la túnica. Lógicamente, cuando usted va a la playa, no vaya a la playa con toda la ropa, porque se va a ahogar nadando. Pero cuando está enfrente de su Señor, póngase la túnica, vístase bien. Pedro se puso la túnica y se fue, ¿me entiende? Porque se dio cuenta que era su Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor, vístase bien, póngase lo mejor que tenga, póngase su túnica. Bueno, ese es otro mensaje para otro día, ¿no? El punto, ¿no? Que Pedro se dio cuenta, ¿me entiendes? Que era su Señor. Y miren, pongan su mirada en el versículo 18, que es lo que quiero que leamos, ¿no? Y después le hace una pregunta, ¿me amáis? ¿Me amáis? Y en el versículo 18 dice, estoy en Juan 21, 18, dice, de cierto te digo, este es Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Le dice ahí que cuando era joven él hacía esto, pero cuando sea viejo, le está diciendo que va a llegar a viejo y que le van a extender sus manos. Eso es lo que le está diciendo. El versículo 19 lo explica. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué es lo que le quiero decir? Dios le había prometido, Jesucristo le había prometido de que iba a llegar a viejo. Y estaba en la cárcel en el año 41 después de Cristo, aproximadamente. Pedro tenía entre 40 y 50 años, aproximadamente. No era un viejo. Y él sabía que Jesucristo le había prometido que iba a llegar a viejo, y por eso estaba en la cárcel y dormía tranquilo. ¿Por qué? Porque le había prometido que iba a llegar a viejo. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Por las experiencias pasadas y la esperanza viva que tiene cuando Dios le ha prometido algo a usted, que Él va a suplir sus necesidades, que Él va a estar con usted. Usted puede estar tranquilo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocer a su Señor. Si usted no conoce a su Señor, usted no va a estar tranquilo. Usted no va a dormir tranquilo. Y vuelva de nuevo a Hechos 12. Y eso es el versículo, vimos el versículo 6, ¿no? Ahora usted puede entender por qué Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Allá en 1 Pedro, ¿no? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Será que lo dijo porque se lo inventó? ¿O será que Él lo había vivido en carne propia? Él lo había vivido en carne propia. Toda su ansiedad, cuando usted sabe que en la mañana lo van a sacar para matarlo y Él está tranquilo durmiendo, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él es que tiene cuidado de nosotros. Es Él que tiene cuidado de su vida y de mi vida. Es Él. Usted no puede hacer nada. Lo único que tiene que hacer usted es lo que Él le manda hacer. ¿Y qué es lo que lo manda hacer? Esté tranquilo porque Él peleará por vosotros. Usted esté tranquilo, no se mueva. Pero se pone a pelear, ¿qué pasa? Qué feo es ver a un hermano peleando, ¿no? Oiga, qué tremendo. Mire, yo era un peleón. Ay, Dios mío. Los de Guaymitas me conocen. Me gustaba el pleito. Buscaba el pleito. O mejor dicho, me buscaban a mí para pelear, ¿no? Pero ahora no peleo con nadie. Y no es que no me dan ganas, porque muchas veces me dan ganas, ¿me entiendes? Pero Dios ha cambiado mi comportamiento. Eso no es lo que Dios me manda a hacer. Me manda a no pelear, a dejar la venganza. ¿A quién? A Dios, porque Él dijo, mía es la venganza. Estamos en el versículo 7. Entonces, ¿por qué dormía Pedro? De nuevo, grábese en su mente. ¿Por qué dormía? Porque él sabía las experiencias pasadas que había tenido, que Dios tiene poder para librarlo y una esperanza viva, que Él le ha prometido, que Él estaría con él, que iba a llegar a viejo, y por eso Pedro está tranquilo durmiendo. Y mira lo que sigue el versículo 7, dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ve lo que le dice. Estaba tan profundo durmiendo Pedro que vio el resplandor y eso no lo despertó, fíjese.
No sé si a usted le ha pasado alguna lucita en el cuarto que está durmiendo y de repente una lucita, ¡pum!, lo despierta a usted. Hace poco yo estaba durmiendo y no sé qué pasó, la computadora de mi esposa, ¡pum!, se encendió. ¿Y qué pasó? Pedro estaba tan profundamente dormido que el resplandor del ángel no lo despertó. El ángel tuvo que, ¡hey, Pedro, levántate! ¡Date prisa! Qué lindo dormir así, ¿no? Es profundo cuando usted confía en Dios. Y mire, y no es que yo, mira lo que voy a decir, y no es que yo estoy confiando totalmente en Dios. Cuando yo estoy estudiando estas cosas, el Espíritu Santo habla a mi vida también. Y digo, Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti. A mí me quita el sueño el trabajo, me quita el sueño los problemas, todo me quita el sueño. Y digo, Señor, ayúdame a confiar en ti. Y resulta que muchas veces las cosas de las que me preocupo ni suceden. Los hijos me preocupan, que usted no tiene idea, querido hermano. Cuando salen ahí estoy pensando, hasta que cierran la puerta, que abren la puerta y la cierran. ¡Oh! Llegaron los hijos míos. Ay, qué lindo, ¿no? Me preocupa, me quitan el sueño. Ellos no saben. Ellos a veces me dicen, dormite. Me dicen, sí, de todas maneras yo vengo. ¡Ja! Dormite, que me voy a andar durmiendo, ¿me entiendes? Me quita el sueño todo eso, pero Pedro estaba durmiendo tranquilo. La luz no lo despertó, ¿me entiendes? Tuvo que decirle, hey, Pedro, levántate. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete. Y vea, estaba tan tranquilo durmiendo que se había quitado las sandalias también. Cíñete, dice, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en un manto, en tu manto, y sígueme. Se había quitado el manto, se había quitado las sandalias, dormía tranquilo. Un soldado aquí, otro soldado allá. No se preocupaba. ¡Qué calidad de sueño! El resplandor no lo despertó. ¿Me entiende? El ángel tuvo que, hey, Pedro, vámonos. Dígame si usted no quiere dormir así. Qué rico es dormir así. ¿Cuándo? Cuando confía totalmente ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un aplauso. Si usted no confía plenamente en Él, querido hermano, usted no va a poder dormir así. No va a poder. Y yo quiero aprender. No sé si usted quiere aprender también. Yo quiero aprender a dormir así. Y sigamos el versículo 9. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Estaba tan dormido que se despertó y estaba en esa transición. No sé si a usted le ha pasado, que usted no sabe si es verdad lo que está pasando, si es una pesadilla, un sueño, ¿me entiende? No sabe. Pues exactamente le estaba pasando a Pedro. Y el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guarda, o sea, estaba todo, Pedro se despertó, todos los 16 soldados que estaban custodiando a Pedro tenían anestesia de parte de Dios, no se despertaron, ellos pasaron en medio de nada, no se despertaron, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, tomó vida la puerta y se abrió. Cuando Dios quiere sacarlo a usted de un problema, querido hermano, Dios lo va a hacer. Y Dios se va a llevar la gloria siempre. ¿Por qué? Porque usted va a reconocer que usted no puede, pero no podía. ¿Cómo iba a poder si estaba atado de las manos sus dos soldados? Él era incapaz de hacerlo. Pedro estaba durmiendo. Él no estaba orando. Y ya vamos a ver la oración de la iglesia más adelantito. Como tenemos tiempo ahora, 2 horas más, ¿no? Ya vamos a ver que la iglesia estaba orando. Y no es que la iglesia tenía gran fe. Que estaba orando. Y me entiende, y cuando Pedro llegó que vamos a ver más adelante, no, me estoy adelantando, pero no es que la iglesia tenía fe, Pedro no estaba orando, él estaba durmiendo. Cuando Dios lo quiere sacar a usted del problema, lo va a sacar. Y nadie lo puede cerrar, esa puerta que él abre. La puerta de hierro dice, y menciona hierro, ¿por qué? Porque era algo que era imposible abrirla. Y dice que se abrió por sí misma, dice el versículo, ¿no? Y salidos, pasaron una calle, caminaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Lo sacó y no dice la Biblia que los ángeles están para nuestro ¿qué? Servicio. Cuando usted pone su confianza en Dios, cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted da su vida a Dios, ¿quién lo defiende a usted? Dios, y manda ángeles a su servicio. Pero si usted anda caminando chueco, no pida un ángel, no pida, no va a venir. No va a venir. Pedro estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel Pedro? ¿Por malhechor? ¿Porque había hecho algo indebido? ¿O por predicar la palabra de Dios? Él estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y yo lo he dicho muchas veces, qué lindo es predicar la palabra aquí en Canadá. No hay ningún problema. Nadie va a venir aquí a nosotros
a matarlo, aquí no tenemos ningún problema. Pero eso no va a durar para siempre, querido hermano. Ahí se va a notar quién realmente es nacido de Dios. Cuando vienen los problemas, cuando lo van a matar a usted por predicar la palabra de Dios, ahí se va a notar quién es realmente hijo de Dios. Versículo 10. ¿Estoy en el versículo 10? No, estoy en el versículo 11, ¿no? Y dice, entonces Pedro, volviendo en sí, ahí despertó, ahí se dio cuenta que no era un sueño, que no era una visión. Dice, entonces, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando lo sacan de la cárcel? Huir de la ciudad, ¿no? Y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Dios le dio la gloria ¿a quién? A Dios. Ahora entiendo que es Dios que lo está haciendo, que Él mandó a su ángel, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué esperaban el pueblo judío? Que al final, a la Pascua, iban a sacar a Pedro e iban a matar a Pedro. ¿Cómo? De la misma manera que mataron a Jacobo, y que todos iban a decir, así como gritaron, ¿se acuerda cuando Jesucristo? Crucifíquenle, decía todo el pueblo, crucifíquenle. Lo mismo los judíos iban a gritar, que mataran a Pedro. Ahora entiendo que Dios me ha librado de lo que ellos querían hacerme. Entró en sí. Y lo primero que hizo, vamos a ver el versículo 12. ¿Qué dice? Dice, y habiendo considerado esto, pensó, ¿ahora qué hago? ¿Me voy de la ciudad o qué hago? ¿O voy donde mis hermanos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando, ¿se acuerda, no? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, diga muchos, donde muchos, no pocos. Ahora, yo me pongo a pensar, habían matado a Jacobo, habían agarrado a Pedro para matarlo y a muchos otros hermanos lo habían agarrado, pero no eran pocos los que estaban en la casa orando. Eran muchos los que estaban orando. O sea que cuando Dios realmente es prioridad suya, no importa lo que esté pasando, usted sigue adelante. No importa quién caiga, usted sigue adelante. No importa el clima, usted sigue adelante. No importa el problema, usted sigue adelante. Lo que estaba pasando exactamente aquí. Estos habían conocido realmente a Dios y estaban, no importa la persecución, no importa que los van a matar, ellos estaban ahí, dice, muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y por quién estaban orando? Dígame, ¿por quién? Por Pedro, para que sacaran a Pedro. Y cuando Pedro llegó, dijeron todos, aleluya, la oración nuestra fue contestada. Vamos a ver si es verdad. Miren qué dice el versículo 7. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, o sea, estaba tocando, ¿no? Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta era la sirvienta. Cuando tocaron la puerta a medianoche, todos los hermanos, en vez de decir aleluya, Dios contestó la oración, mandaron a la sierva que abriera la puerta. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo. No sé si lo está viendo, ¿no? Mandaron a la sierva, que lleven a la sierva, ¿no? ¿Por qué? Y vamos a ver qué sigue diciendo. El 14. La cual cuando reconoció la voz, o sea, ni abrió la puerta de miedo, sino que solo reconoció la voz de afuera. Suena como que es Pedro, pero no corrió a abrir la puerta, ¿me entiende? Sino que, ¿qué dice el versículo? Dice, sino que corriendo adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta y toda la iglesia dijo amén. Vea lo que le voy a decir. La iglesia estaba orando. ¿Tenía fe la iglesia de que Dios tenía el poder y la capacidad de sacar a Pedro? ¿Tenía la fe? Lógicamente le está diciendo a usted que no. Solo estaban orando porque era la única herramienta que tienen de orar. Pero Dios, y Pedro sabía que lo iba a sacar. ¿Estaba orando Pedro? Mire, cuando yo leo el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es lo más lindo que hay leerlo, ¿no? Cuando ve usted el capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, no es que la iglesia estaba orando. Usted lea bien específicamente, dice que estaban todos reunidos, dice, no orando, estaban todos sentados, dice. Lea el versículo y se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, querido hermano, lo va a hacer con usted y sin usted. Él lo va a hacer. Estaba la iglesia no tenía fe. Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo. Está Pedro a la puerta, toca, ¿me entiende? Habla y la sirvienta oye, escucha la voz de Pedro. ¿Y cómo es que le reconocía la voz? Lógicamente, Pedro era el líder, él había enseñado. ¿Usted reconoce mi voz, querido hermano? Si yo le hablo en el teléfono, ¿usted reconoce mi voz?
lógicamente. ¿Me entiende? Entonces, Pedro, la sierva, reconoció que era Pedro, pero no abrió la puerta. Y vea lo que sigue diciendo el versículo. Sí, le dice, es Pedro que está afuera. Le dice, verá, contento, ¿no? Y ellos le dijeron, aleluya. Dios contento. No, dice, estás, ¿qué dice el versículo? Esta mujer está loca. ¿Cómo es que Pedro lo van a sacar para matarlo en la mañana? Y esta está diciendo que Pedro, y no es que estaban orando para que sacaran a Pedro. Ellos estaban fervientemente orando para que sacaran a Pedro de la cárcel, pero no tenían fe de que Dios podía librarlo del enemigo de Herodes, de los judíos. No tenían fe. Esta dice, ustedes esta mujer está loca. ¿Lo ve conmigo o no? Y mire lo que sigue diciendo. Estás loca. Pero ella aseguraba que era así, que era Pedro. Yo reconozco la voz. Entonces ellos decían, ya sé lo que es. Es su ángel. Y vea esto, los judíos creían que cada persona tenía un ángel y que si la persona no podía de alguna manera aparecerse, que el ángel podía tomar apariencia de la persona y era el ángel. Se inventaron eso no es bíblica, eso no es Biblia, no lo buscan en la Biblia, ¿no? Se inventaron una idea o agarraron ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Una tradición, gracias, una tradición para apoyar su incredulidad. No creían que Dios tenía la capacidad de librar a Pedro. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, estaba fuera. Lo andaban buscando. Él decía, me van a agarrar. En vez de irse, él va a la iglesia. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Por qué quería ir a la iglesia? Primero, para mostrar a la iglesia de que Dios tiene control de nuestras vidas. Que si Dios quiere, libra. Que si Dios quiere, lo matan. Cuando le llega su tiempo, el tiempo de Pedro todavía no había llegado. El tiempo de Jacobo ya había llegado. Y cuando su tiempo llega, querido hermano, ya usted pueden orar por usted, ayunar por usted. Usted se va a morir si su tiempo ha llegado. Pero si su tiempo no ha llegado, usted tiene que estar tranquilo de que Dios lo puede librar. No importa la enfermedad que usted tenga, no importa el problema que usted tenga. Porque su tiempo no ha llegado todavía. Entonces Pedro fue a la iglesia por esa. Pero Pedro está en la puerta y está preocupado porque lo andan buscando. Pero él persistía. Y cuando lo abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que estamos orando y que Dios contestó la oración? Estaban atónitos, estaban maravillados de que Dios había contestado una oración. Cuando no se conoce a Dios, querido hermano, usted se maravilla. Pero cuando usted conoce realmente que Dios es capaz de hacer lo que Él quiere en su vida, usted está tranquilo. ¿Me entiende? Cuando usted sabe que Dios puede cambiar a sus hijos, cuando usted sabe que Dios puede cambiar a su marido, cuando usted sabe que Dios puede cambiar a su esposa, usted está tranquilo. Y cuando se convierten a Cristo, ¿quién se lleva la gloria? No es nuestro Señor, porque usted y yo no podemos hacer nada por nuestros hijos, no podemos hacer nada por nuestra familia. Lo único que podemos hacer nosotros, querido hermano, es darles testimonio lo que hizo Pedro. Mire lo que sigue diciendo. Estaban atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque todos estaban atónitos, ¿me entiende? Dando fiestas y estaba en un problema, ¿me entiende? Entonces, cálmense, no hagan bulla, que todavía me andan buscando. Que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, les dio el testimonio. Qué lindo eso. Un testimonio fresquito. Acababa de acontecer. No testimonios que había escuchado. Mire que en el año 1050, ya mi abuelita, y empiezan unos testimonios lejísimos. Cuando ya se les ha olvidado todo, le inventan cosas. Pedro no, le acaba de dar el testimonio fresquito, cómo Dios lo había librado, cómo el ángel lo había sacado, que se les cayeron las cadenas, que los soldados no se despertaron. Y dijo, mire esto, haced saber esto a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Jesús. Porque él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y a los hermanos, cuéntenles de que Dios me ha librado, de que Dios los puede librar a ellos también, de que sigan predicando porque Dios está vivo y Él está en control de nuestra vida. Cuéntenle a Jacobo que Dios es poderoso.
Eso es lo que le está diciendo. Cuéntenle. Y están muchos hermanos ahí y están muchos testigos de que realmente Pedro ha salido. Y salió y se fue a otro lugar. No sabemos dónde se fue. Lucas no lo escribe. No es que Lucas probablemente lo sabía, pero Lucas sabía que esta carta la iban a leer y si él decía se fue para tal lugar, lo iban a buscar a Pedro. Pedro se fue. No sabemos dónde. Lo que sí sabemos es lo que continúa haciendo. ¿Qué continúa haciendo? Predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque más adelantito sabemos de que él murió predicando la palabra de Dios. No sabemos dónde se fue. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Y lo que hizo es seguir causando alborotos. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él, no importa la situación. Y sigue diciendo el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Un gran alboroto. Los 16 soldados ahí en la cárcel, las cadenas sueltas, la puerta abierta y nowhere to be found. Pedro se fue y nadie sabía dónde se había ido. ¿Cómo no iba a ser un alboroto? ¿Cómo es posible que Pedro salió en medio de 16 soldados y que nadie supo dónde se fue Pedro? Claro, un gran alboroto que hubo. Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, le buscó por todos lados sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Cuál era el pago de que un preso se le iba a un soldado? Era la muerte. Recuerda usted que en otra clase lo vamos a ver, allá en Hechos 16, cuando Pablo está en la cárcel y Pablo y Silas oran y cantan alabanzas al Señor y de repente la cárcel toda se abrió y el carcelero, ¿qué es lo que quiso hacer? Sacó su espada, ¿para qué? Para matarse. ¿Por qué? Porque él sabía el pago de perder un preso era pagar con su vida. Y aquí dice que les ordenó a matarlos a los 16 soldados. Y después dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Se fue humillado el tipo, ¿me entiende? A llorar su soledad, a llorar su derrota. ¿Por qué? Porque nadie que pelee con un hijo de Dios saldrá victorioso. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús si lo tenemos a Él. Y mire, y para terminar, ya terminé, pero me encanta cómo termina una persona que pelea con un hijo de Dios. Es interesante que usted sepa eso. Adelantito, usted puede seguir leyendo, pero solo un versículo. En el versículo 23, ¿lo tiene? Y ahí terminamos. Al momento, un ángel, usted puede leerlo todo en su casa, ¿no? Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿A quién? A Herodes. Por cuanto no dio la gloria a Dios. Él se quería llevar toda la gloria. Y después dice, y expiró comido ¿de qué? De gusanos. Cuenta los historiadores de que 7 días se lo estuvieron comiendo los gusanos y no hubo ni un doctor ni nada que pudiera librarlo. Cuando se mete alguien con un hijo de Dios, no hay quien libre si Dios está con él. Querido hermano, si Dios está con nosotros, no hay diablo, no hay demonio, no hay enemigo, no hay hechicero, no hay nada que pueda con usted y conmigo. Un aplauso al Señor. Amén. Si eres querido hermano, no hay de qué preocuparse. Ahora, preocúpese si Dios no está con usted. Porque hay personas que andan buscando, ¿me entiende? Que milagros, que cosas así, ¿me entiende? ¿Se acuerdan los apóstoles y discípulos, los discípulos que vinieron a Jesús y le dicen, wow, los demonios se nos atan, huyen de nosotros, sanamos toda enfermedad y venían contentos. Jesucristo los queda viendo y le dice, ¿por qué os alegráis por eso? Alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es victoria. ¿Por qué? Porque no importa, porque no hay muerte, no hay vida, ni principado, ni potestades que nos puedan separar del amor de Cristo. Amén. Póngase de pie. Amén. Y oramos al Señor y le decimos, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra.
Dios mío, que nos alienta, que nos da fuerza, que nos da vida, que nos enseña, Señor. Dios mío, queremos aprender, lo poco que queremos aprender de estos versículos, Señor, es estar tranquilos, estar confiando en ti plenamente. Dios mío, si hay personas en este momento que tienen una dificultad, sea física, sea financiera, sea cualquier cosa, que ellos puedan saber, Padre Santo, que si tú estás con nosotros, no hay montaña, no hay problema, no hay tempestad, no hay nada que pueda en contra de nosotros, Padre Santo. Que podamos llevarnos esta mañana ese conocimiento de que tú tienes poder, tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Tú eres, Padre Santo, que está con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Que tu Espíritu Santo mora en nosotros, que nos libra de todo mal, de todo peligro. Y si es tu voluntad, Padre Santo, que muramos por ti, aquí estamos, Señor. Pero si es tu voluntad que vivamos para ti, aquí estamos. O sea que muramos, o sea que vivamos, de ti somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuál es el versículo que sí? Ay, sí, es verdad, se me estaba escapando. Decimos el versículo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermana, vamos a orar, quédese ahí, vamos a orar por la hermana. ¿Y alguien más va a salir del país? ¿Ella va a salir del país? ¿No? ¿Alguien tiene un problema? Querido hermano, si la iglesia estaba orando, y muchas veces no tenemos fe, ya vimos que la iglesia no tenía fe, pero Dios contesta la oración del justo. Dice que la oración del justo es eficaz, que Él puede mucho la oración del justo. Entonces, si nos ponemos a orar unos por otros, le aseguro que Dios va a contestar. ¿Alguien tiene una necesidad? Que levante la mano, no tiene que contar ningún problema, una necesidad, ¿me entiende? Vamos a orar que Dios lo puede hacer. Y vamos a orar por la hermana. Señor, te bendecimos, te adoramos. Oramos por nuestra hermana, Señor, que va a salir del país. Dios mío, sabemos que tu palabra dice que tú vas a guardar tanto nuestra entrada como nuestra salida. Que tú nos guardes, que guardes a nuestra hermana, Señor. Que la cuides, que sea, Padre Santo, ella que dé testimonio de ti donde quiera que ella vaya, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también por los problemas, Dios mío, que tienen nuestros hermanos. Señor, sabemos de que tú eres poderoso. Sabemos, Padre Santo, que tú lo puedes hacer. Lo tenemos escrito en la palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque podamos darte honra y gloria en todo lo que hagamos, Señor. Te pido que te quedes con nosotros y que nos lleves con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. De verdad que lo felicito por haber hecho tiempo de estar con nosotros. Amén. Nos vemos.